con talleres de manera virtual y ponencias presenciales. Quien está a cargo de este evento es el doctor Carlos Caro, director del Centro de Estudios de Derecho Penal, Económico y de la Empresa. Y quizás él nos pueda dar algunos alcances, no solo de lo que va a ser este evento importante, sino de cómo hoy se trabaja desde otros espacios el tema de la corrupción y cómo se intenta abordar el problema. Doctor Carlos Caro, ¿cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, gusto saludarte. Cuénteme primero del evento, ¿cómo nace esta posibilidad, este evento internacional? Este es un evento que viene organizando la World Compliance Association, que tiene varios agremiados en Perú, entre ellos yo, y impulsa permanentemente, año tras año, incluso en pandemia, solamente online, la discusión sobre los temas más importantes en torno al fenómeno de la corrupción. No solamente desde un enfoque legal, sino sobre todo un enfoque muy ligado a lo que es la ética empresarial. Entonces acá, digamos, el core del tema gira en torno a cómo las empresas deben enfrentar la corrupción para prevenirla, para denunciarla y para hacer el caso mejorar, digamos, las prácticas dentro del mercado para una sana competencia. Creo que ese es el mensaje detrás de este tipo de evento que, como reitero, se viene organizando durante varios años para atraer expositores nacionales y extranjeros que puedan discutir los temas, digamos, más acordes con estos tiempos, ¿no? Entiendo que van a haber invitados internacionales. ¿A quiénes nos podría destacar, doctor Caro? Sí, bueno, dentro de los invitados internacionales está, por ejemplo, de Estados Unidos, el señor Joseph Murphy, que es consultor experto en ética y compliance, o por ejemplo también tenemos a Ignacio Stampi, que es de la Global Compliance Officer del Grupo Bimbo de México, o Ricardo Palacio Garcés, que es de Produbanco de Ecuador, o Phil Marsen, que es del Banco de Inglaterra, del Reino Unido, ¿no? Son personas que tratan de participar en este tipo de eventos y en otros que se suscitan en otros países con la finalidad de producir este tipo de intercambio, ¿no? Cuáles son las mejores y las buenas prácticas que el sector empresarial y el sector público se vienen dando para combatir la corrupción internacional y local. De acuerdo. Entonces, en estos 4 días, diría que el peso de la discusión sobre la corrupción puede ser un correcto equilibrio entre Estado, empresa privada, actores políticos. ¿Por ahí podría ir la cosa? Sí, sin duda hay que tomar en consideración el contexto, digamos, tan complejo que vive el país en los últimos años. Justamente en las últimas anotaciones del índice de la corrupción o de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, se puede notar que el Perú ha perdido prácticamente 10 posiciones, ¿no? Entre el año 2020 estábamos en el puesto 94 y ahora estamos peor porque en el año 2021 hemos pasado al puesto número 105. El nuevo índice está por revelarse en los próximos días, ya para el año 2022, pero estamos en una situación, por decirlo de alguna manera, de caída, no sé si caída libre, pero claro, de caída, justamente por todos estos problemas de corrupción que están detrás del caso Lavajato, del caso Cuellos Blancos y ahora de lamentablemente, los escándalos del gobierno actual. Doctor Caro, en algunos países ha tenido mucho éxito y está funcionando muy bien todos los esfuerzos que tienen que ver con la normalización o los ISOs de calidad o los ISOs antisoborno como una forma de lucha contra la corrupción. ¿Habrá espacio para evaluar estos temas? Por supuesto que sí, ¿no? Sin duda que las normas ISO o las reglas de normalización implican una serie de protocolos para tratar de prevenir los riesgos a nivel de las empresas, ¿no? Riesgos vinculados, por ejemplo, a la ciberseguridad, riesgos vinculados a temas de corrupción, protección de datos, entre otras materias que, como reitero, van de la mano de lo que son las mejores prácticas empresariales y centrándose en especial en el rol que debe de jugar el sector privado frente a lo que es el sector público, ¿no? Lamentablemente, como sabemos todos, la corrupción es un fenómeno, digamos, que tiene dos caras o dos facetas, ¿no? Hay un citalagma, y por un lado están los privados y por otro lado está el sector público. El sector público tiene que hacer su trabajo, pero no solo el sector público, también el sector privado. Y para eso hay normas ISO, como la ISO 37001 anticorrupción,
por la 37.301 de compliance en general, establecen, vamos a decirlo así, una hoja de ruta con la finalidad de que las empresas se zambullan o digamos vivan y creen una cultura de la legalidad que, como reitero, va a significar un mejoramiento del mercado, no solamente local, sino también internacional. Claro. Me ha sorprendido la diversidad de los orígenes de las empresas y organizaciones que están apoyando el evento. Digamos, está la Cámara de Comercio de Lima, el Grupo del Comercio, que hay un medio de comunicación, un bufete de abogados importantísimo en el país, como el estudio de Checopar, COSAPI, una empresa de construcción, Pricewater, una empresa auditora, Claro, Telefonía, pero también está Naciones Unidas en la lucha contra el delito, es decir, parece ser un grupo muy diverso. Sí, claro, y son los que generalmente están detrás de estos trabajos que se vienen realizando, yo diría que en los últimos 20 años, a partir de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, ¿no?, que ha dado lugar a que desde el Estado, los organismos internacionales, las empresas, el sector privado, vengan preocupándose no en reunirse para golpearse el pecho o ir a misa, sino para aterrizar en cuestiones muy concretas, como reitero, pasa por estos protocolos o estos programas que todos llamamos ahora programas de prevención de la corrupción, ¿no? Tan importante es esto que incluso el sector público lo ha adoptado. La Corte Suprema ha adoptado la ISO Anticorrupción 37001, entidades importantes como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en algunas áreas, el Ministerio de la Mujer, el organismo que está encargado de dar las certificaciones ambientales, entre otros. Y en el sector privado, bueno, las grandes empresas, las transnacionales, y ahora último las medianas empresas, todas en esta hoja de ruta de, digamos, prevenir la corrupción a través de medidas concretas, por ejemplo, los controles financieros. Por ejemplo. No hay corrupción si la plata no sale de la organización. Así es. Eso es bien interesante. Ahora, viendo el conjunto de días y lo que se va a hacer en cada uno de ellos en el Congreso, parece estar todo muy atravesado por la mirada técnica, la mirada más jurídica, las normas, ¿no es cierto? Lo que no percibo es el elemento de la cultura como sustrato de la corrupción. ¿Por qué no ha entrado a tallar? Este tema, Carlos, es un tema sumamente complejo. Entender por qué, digamos, existe, vamos a decirlo así, un cerebro corrupto, ¿no? Claro. Esto tiene explicaciones de diverso orden, ¿no? Culturales, históricas, económicas, e incluso desde el punto de vista de las neurociencias. Sin embargo, al final del día, yo creo que hay un aterrizaje muy claro acá. Y es que más allá de digamos, tratar de expandir o tratar, digamos, de que cuele en el alma de las personas o de los empresarios, ¿no?, la decisión de no incurrir en prácticas corruptas, al final las normas y la regulación lo que intenta controlar son conductas, no pensamientos, ¿no? O sea, hay un enfoque muy normativo, sí, en el sentido de que si bien hay que promover la cultura de la legalidad, la cultura de las buenas prácticas a nivel del sector público y empresarial, al final del día lo que vemos son las conductas externas. Por eso existen los delitos de corrupción, las sanciones administrativas o las sanciones disciplinarias en el ámbito de las empresas, ¿no? Lo demás es algo que tiene que gestarse de la mano con algo que va más allá de la ciencia jurídica. Por eso es que una preocupación actual en los temas de cumplimiento normativo pasa por la cuestión de la psicología organizacional, ¿no? Como en una organización se crea un clima para evitar los sesgos cognitivos que permitan entender, por ejemplo, que una conducta corrupta no va a ser perseguida o va a ser pasada por alto o no se le va a dar, digamos, el tratamiento como un hecho grave, ¿no? Claro. Es el momento, en ese sentido, de los sociólogos y los psicólogos al interior de las empresas. Le preguntaba por lo cultural, si me permite el ejemplo, doctor Caro, porque hace unos años hubo una investigación muy interesante del Banco Mundial que le planteó lo siguiente a la gente, ¿no es cierto? Les preguntó, si usted sale de su casa una mañana y se encuentra con un maletín lleno de dinero, pero repleto de dinero, y tiene la posibilidad de quedarse con ese maletín, pero, y aquí viene lo interesante, existe una mínima posibilidad
que usted sea visto o que una cámara lo detecte, ¿tomaría o no tomaría usted el dinero? Y claro, el 90 y tantos % de los encuestados respondió que no tomarían, porque claro, el temor al control y a la mirada y a la captura les daba terror. Pero cuando se les preguntaba si ellos tuviesen la plena convicción que nadie los vería, o que nadie, ¿no es cierto?, que no hay una cámara, que podían llevarse ese dinero sin ningún nivel de control, casi el 100% contestó que sí se llevaría el maletín lleno de dinero. Es por eso que le digo que los elementos que atraviesan la corrupción, que están en este Congreso, de pronto van a quedar pequeños para el análisis. Sin duda que sí. Es un tema que permanentemente se viene tratando, no solamente en este foro, sino en diferentes foros a nivel local e internacional. Y los temas van no solamente tratándose, tomando en cuenta la dimensión que la corrupción va adquiriendo en estos tiempos, sino en especial tomando en consideración las nuevas herramientas, ¿no? Porque hace años hablamos de la corrupción menuda, la corrupción doméstica, pero hoy en día la corrupción toma otros ribetes porque involucra básicamente al sector empresarial y al sector gubernamental, ¿no? Hay muchas experiencias en muchos países donde prácticamente tenemos un fenómeno anclado entre lo que es criminalidad económica y empresarial, criminalidad gubernamental, y todo esto dentro del contexto de lo que es criminalidad organizada. El caso Odebrecht es una extensión de esta triple entente, por decirlo de alguna manera, este trípode, ¿no?, de corrupción gubernamental, empresarial y organizada, sí. Y es la más perjudicial y la más difícil de combatir. Pero ojo que el presidente de Odebrecht dijo en su momento: yo llegué al Perú y todo ya estaba inventado a nivel de la corrupción, ¿no es cierto? Es decir, la larga tradición de la corruptela en el Perú, como siempre ha estado ahí, y no hemos podido en nuestra vida republicana eliminar el fenómeno, ¿no? Efectivamente, siempre se maneja este famoso sesgo cognitivo, ¿no? El sesgo cognitivo de donde fueres, hacer lo que vienes, ¿no? Es decir, repite lo que los demás hacen porque eso es lo que se estima que es lo correcto, claro, lo necesario para sobrevivir, ¿no? Y es un sesgo cognitivo que merece un tratamiento desde el punto de vista de lo que ahora denominamos el behavior compliance, ¿no? Es decir, ciencia del comportamiento aplicado a lo que es el comportamiento empresarial. Clarísimo. Doctor Caro, el tiempo me ganó. Entonces, para resumir, 19 y 20 de septiembre, 6 talleres prácticos de forma virtual, 21 y 22 de septiembre completamente virtual, 21 de septiembre virtual, 22 de septiembre virtual y presencial en la Cámara de Comercio de Lima. Lo he dicho bien, ¿verdad? Efectivamente, Carlos, todos invitados a este 6º congreso realizado por la World Compliance Association y diferentes colaboradores nacionales e internacionales. Gracias por la invitación. A usted las gracias, doctor Caro. Gracias por habernos atendido. Carlos Caro, director del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa, que nos propone discutir un tema tan importante como el fenómeno de la corrupción. Son las 10 de la noche con 39 minutos y ahora el Jurado Nacional de Elecciones